Sí, Bien. bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos a la segunda clase de Mike Impreso referida a la exposición Artillería Gráfica que inauguramos en marzo. Bueno, ya saben en parte de la historia. Yo lo que les quería contar es que hoy, bueno, vamos a tener a Alicia Mejías y a Laura Malosetti como nuestras profesoras y que además, bueno, Silvia las va a presentar. Pero quería contarles que le vamos a estar enviando parte de una política gráfica que nosotros llevamos adelante en el museo desde el año 2017, que es que realizamos facsímiles de nuestros principales documentos de la colección. Y para la exposición de Artillería Gráfica quisimos hacer lo mismo y editamos dos facsímiles, uno referido a la Cabrionera, que seguramente Alicia hablará en breve, y otro referido a El Centinela, el periódico serio jocoso del Paraguay, ¿no? Y referido a esto, quería contarles como una buena noticia para nosotros el museo, que en la presentación del Centinela en el mes que viene, en noviembre, no solo va a estar presente Roberto Amigo, que es el autor del texto de investigación del catálogo, sino también lo va a presentar junto a Ticio Escobar, que nos va a acompañar y con mucho gusto aceptó nuestra propuesta, así que también tendremos a Ticio Escobar entre nosotros. No tengo nada más para contarles, agradecerle al Ministerio de Cultura siempre el apoyo, agradecerle a la Asociación de Amigos que nos ayuda con el Zoom, y a todos ustedes por acompañarnos, y a las dos excelentes y queridas docentes y amigas que estarán acá. Muchas gracias. Ahí va, estaba muteada, perdón. Bueno, buenas tardes, gracias Pablo por la introducción, sean todos bienvenidos nuevamente a este curso en torno a la exposición de Artillería Gráfica y esta clase que tenemos la gran alegría y el privilegio de contar con dos presentaciones que van a ser seguramente fabulosas y muy iluminadoras respecto de unos materiales que conllevan estas, digamos, paradojas que muchas veces hemos planteado en torno a la gráfica, o al grabado, la litografía en este caso, que es una producción múltiple, pero tantas veces tan desconocida, e incluso, digamos, tan inaccesible. Entonces, bueno, estas presentaciones van a permitir iluminar y seguramente abrirá muchas preguntas, inquietudes nuevas, renovadas sobre este momento de la historia del arte, de la cultura visual y la historia política argentina. Lo que vamos a plantear, digamos, como dinámica, vamos a hacer como la clase pasada, ahora, digamos, el chat del Zoom va a estar inhabilitado para que podamos todos concentrarnos en las presentaciones, las imágenes, en las exposiciones, y mientras, digamos, tantos quieren mandar, digamos, consultas al usuario del museo, esas preguntas se van a ir, digamos, después retomando para el momento después de las presentaciones, para abrir así a consultas, comentarios y preguntas, que vamos a retomar eso que hayan escrito en el chat, o que en el momento, quienes quieran abrir micrófonos, les alentamos a que puedan animarse a abrir micrófonos, a hacer preguntas, o también, si no, por el chat. Voy a hacer la presentación de las dos invitadas de la clase de hoy. Alicia Mejías nació en Rosario, es profesora honoraria por la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, autora de libros y artículos sobre la historia de Rosario y de Santa Fe, curadora de diversas muestras en museos de la ciudad de Rosario. Laura Malosetti Costa nació en Montevideo, Uruguay, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del CONICET, es decana del Instituto de Artes Mauricio Kagel y del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, IPC Tarea, ambos institutos de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora de libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano y curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales. La agenda de Laura me consta que es súper complicada y muy, muy demandada, por lo cual le agradecemos doblemente. Agradecemos a ambas la presencia, pero la verdad que la decana está siempre muy complicada de agenda, así que bueno,
gracias por esta aceptación de participar en este ciclo. Le damos entonces ahora la palabra a Alicia, que nos va a presentar un panorama y algunas problemáticas en torno a la prensa satírica del siglo XIX en Rosario, y luego Laura Malosetti con su presentación sobre la gráfica y política en torno a la obra de Sojo y de Cao y del Quijote. Así que Alicia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, a Silvia, a Pablo, a toda la gente del museo. Voy a hacer una intervención breve en la cual pretendo plantear algunas características de la prensa satírica local rosarina, y plantear algunas cuestiones en ese escenario tan rico local, que tienen que ver con posibilidades de cruces que me parece pueden ser interesantes. La prensa satírica de la ciudad de Rosario, como en el resto del país, fue, ustedes saben, fundamental como herramienta política. Es parte de las prácticas políticas del siglo XIX. Es una prensa mordaz, aguda, incisiva, que siempre busca incidir en la opinión pública para alguno de las facciones o de los bandos políticos que estaban en pugna, y que en ese sentido no escatimaron recursos ni medios para ganar esa especie de pulseada para conseguir adeptos. Esto es muy característico, también es característico que estas publicaciones estén adscritas a algunas de las facciones que están digamos, litigando en la arena política local. Y esto a veces es muy claro, a veces es menos claro, a veces uno encuentra, no sé, el retrato de algún político con un grabado que buscó ser excelente, y esto es una identificación con el partido o con la facción, y en el resto del número otro tipo de litografías, siempre caricaturas, etc. Lo interesante de esta prensa es que constituye una fuente esencial, un testimonio irreemplazable del imaginario político del siglo XIX y de las prácticas que caracterizaron ese periodo. Incluso uno puede llegar a encontrar pistas que no encuentra en otras fuentes, con estas viñetas, litografías que denuncian conflictos o denuncian alguna trapisonda que se han hecho y que a veces no aparece en superficie en otro tipo de documentos. De modo que yo creo que muchas de estas litografías que ilustran la prensa satírica sin duda pueden ser consideradas como verdaderas notas editoriales. Que pueden sintetizar, digamos, el comportamiento de distintos personajes, escenas, políticas muy complejas, y que durante mucho tiempo no se han tenido en cuenta, probablemente por esta condición de sátira. Sin embargo, creo que las podemos considerar así, verdaderas notas editoriales. La otra característica, que tampoco es específica de la prensa local, pero que hay que tener en cuenta, es que la prensa satírica no podría existir sin la prensa, pongo comillas, seria, porque la prensa satírica discute con la prensa más formal las notas, los temas que publica esa prensa. Si no existiera la prensa generalmente diaria y más formal, probablemente los semanarios satíricos perderían gran parte de su eficacia. De hecho, esta prensa satírica querella, discute, ridiculiza
a los actores que a través de otro tipo de prensa se plantan en el escenario. En el caso de Rosario, la prensa satírica fue particularmente abundante. Arranca, por supuesto, como todo en Rosario, en la segunda mitad del siglo XIX, y yo relevé para 30 años, desde comienzos de la década de 1870 hasta 1900, relevé 80 títulos de hojas y periódicos satíricos, cosa que es un número realmente importante. Por supuesto, con distinta suerte, algunas prosperaron y duraron un tiempo, otras fueron muy efímeras, pero el número parece notable. En general siguió el estilo de la prensa satírica de Buenos Aires, no se corre mucho del escenario. Sin embargo, tiene particularidades que tienen que ver con el escenario local, en donde buscan operar y buscan incidir en la opinión pública. Y en algún punto comparten. A ver, la prensa satírica de Buenos Aires tiene un bestiario, una serie de caricaturas que uno ya identifica con la persona a la que está haciendo referencia. Digo, Roca es el zorro, Juárez Selman es el burrito cordobés. En la prensa rosarina hay un bestiario propio que tiene que ver con los personajes locales o provinciales, o determinadas cuestiones que son parecen bastante crípticas y no lo son. Por ejemplo, es común que un par de estos semanarios se refieran a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, como Santa Siesta, en esta idea de la Santa Fe de impronta colonial, mucho más apacible que la vertiginosa Rosario, etc. Digo, buscan de alguna manera encontrar una vía para acercarse al público local. Siempre fueron muy inestables, tienen muchos problemas para sostenerse financieramente, aparecen en épocas, esto es también común a la prensa porteña, aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer, y siempre ponen primera época, segunda, tercera, casi como un crédito. Esto es, aparecimos, por alguna razón dejamos de publicar, pero ahora estamos acá de nuevo. De ningún modo es visto o es presentado como algo vergonzante, casi diría al revés. En ese sentido, por ejemplo, La Cabrionera, una de las más importantes semanarios, apareció en 3 épocas distintas, El Látigo apareció en 3 épocas distintas, La Linterna también. Algunas de estas publicaciones ustedes las pueden ver en la visita 360 que ofrece el museo. Lo más interesante, a mi juicio, porque me parece que es lo que todavía estamos buscando iluminar, es el conjunto de actores muy diversos que intervino en la aparición de este tipo de prensa. Hablo de redactores, litógrafos, dibujantes, prensistas, tipógrafos. Hay mucha gente alrededor de cada una de estas publicaciones. Son personajes opacos, digamos, a veces, al cuales es difícil llegar, es casi arriesgado tratar de caracterizarlos como grupo, en términos ideológicos, qué pensaban, etc. Sin embargo, me parece que algunas reflexiones muy generales, una mirada muy impresionista sobre el tema, nos refiere que
son individuos que tienen alguna cultura, que tienen, por supuesto, habilidades artísticas o técnicas como dibujantes, litógrafos, etc. Y que más allá de eso no hay otras cuestiones para resaltar sobre el conjunto. En el caso del grupo de actores que trabajan en Rosario, hay 2 o 3 rasgos que parecen sostenerse más allá de los semanarios. Si querés pasar la 1 y la 2, Pauli, son particularmente anticlericales. Esta es una imagen de la Cabrionera del 73, una litografía de Fleuti, en donde se burlan de la iglesia, etc. Hay otra en donde ya más directamente aluden a algo así como una fiesta non santa, protagonizada por los jesuitas de la ciudad de Santa Fe. Otra de las características es que hay también, atravesando el conjunto de publicaciones, un peso muy claro. Si querés pasar la 3, bueno, esta es la que me refería, donde están ridiculizando a los hijos de Loyola de Santa Siesta. Así se refieren a los jesuitas de Santa Fe. Y en la imagen 3, esta imagen es de Figarillo, pero aparece en muchos semanarios, una defensa denodada de los intereses locales. Y es muy común que trabajen con la idea de Rosario como una doncella siempre. En este caso es antes y después, una celebración, digamos, de la expansión de Rosario, que la presenten como una doncella acosada, o por el gobierno nacional o por el gobierno provincial. Y bueno, esta imagen además, no sé si se alcanza a ver, pero esos especies de taburetes que rodean a la imagen de la Rosario opulenta, tienen los nombres de bancos. Banco Inglés, Banco Nacional, Banco Provincial, Banco de Italia, en clara referencia a la expansión económica de Rosario. Hay otra línea que sigue mucho, gracias Pauli, que es hacer referencia, siempre aparece, cuando uno estudia las litografías, los grabados, alguna alusión al tema de la opinión pública, pero siempre referido a la libertad de prensa. Parecería que es una preocupación constante de este conjunto de actores, el tema de la libertad de prensa, lo que nos da una idea bastante clara de que están preocupadísimos siempre por, digamos, desatar alguna querella judicial, alguno ha ido detenido, les cierran los semanarios, etc. Una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar para el conjunto de actores es ¿de qué vivían? Porque estos semanarios, como dije antes, son muchos de ellos efímeros. Yo personalmente he encontrado, tratando de reconstruir algunas biografías de estos actores, que muchos de ellos tienen otras profesiones. Los que sí parecen vivir económicamente, sustentarse, a eso me refiero, del trabajo artístico son los litógrafos, porque los litógrafos tienen talleres instalados acá en Rosario y además, sin demasiadas dificultades, pueden hacer trabajos comerciales, etiquetas, talonarios, este tipo de cosas.
Lo que hace que en este periodo que yo les estoy presentando, en la segunda mitad del siglo XIX, haya habido aproximadamente unos 5 talleres de litografías que permanecieron en el tiempo. Cambiaron a veces de dueño, pero simplemente porque el dueño era un señor mayor que se lo vendió a su jefe de taller o algo por el estilo. Si pasás la imagen de las etiquetas, Pauli, encontré esto que me pareció una preciosura, que es la tipografía la litografía de Fleuty, un gran litógrafo, hace publicidades de su propio trabajo en uno de los periódicos satíricos. Evidentemente están a la expectativa de desarrollar estas actividades. Por otro lado, ese trabajo parece de una precisión notable, ¿no? El resto, o no podemos identificar qué otra cosa hicieron. He encontrado algunas referencias, no sé, el director de un periódico que, además de editar su periódico, vendía unos artefactos que se anexaban a los coches de transporte de caballos, como una especie de capotas, y hace unas litografías gigantes tratando de vender eso que era su otro ingreso, evidentemente, o de alentar el desarrollo comercial. Y después hay otro grupo que es, sin lugar a dudas, el más tentador, porque son muy atractivos como actores, que yo llamo los persistentes, porque son actores que intentaron muchas veces vivir de esta prensa, e incluso en distintas ciudades. Encontré un caso que me pareció muy ilustrativo de esto, que son 2 hermanos que se llaman Gallegos, Federico y Servando Gallegos, son rosarinos, se van a estudiar a Córdoba, uno estudia farmacia y el otro estudia Derecho, y que publicaron una cantidad enorme de periódicos, enorme para ser, digamos, 2 personas. Mientras eran estudiantes de Córdoba, publicaron El Periódico, ese era el título. Terminaron sus estudios en Córdoba, se volvieron a Rosario, y en Rosario en 1885 publicaron El Combate, un periódico que defendía a Juárez Celman, que tuvo una vida relativamente breve, porque un tiempo después deja de salir. Al año siguiente publican otro que se llama La Convención, también tienen que cerrar la convención, entonces se van a Buenos Aires, los 2. En Buenos Aires, uno de ellos inicia su carrera judicial, y el otro trabaja en una revista de arte que se llamó Instantáneas Argentinas, revista semanal de artes y letras, que después no trabaja, la dirige Federico Gallegos, que después va a dirigir Manuel María Oliver. Se vuelven a Rosario después de ese paso por Buenos Aires de apenas un par de años, y en 1889 empiezan a publicar El Látigo. Ahí Federico es el ilustrador, hace los dibujos, el que como profesión es farmacéutico y de hecho va a terminar teniendo una farmacia. En 1890, además de publicar El Látigo, trabaja en la aduana de Rosario, donde lo echan después de la Revolución del 90. Evidentemente estaba enrolado en el juarismo y esto le significó perder su puesto. Dentro de esta tournée periodística, en 1893
uno de los hermanos publica Don Quijote, un Don Quijote rosarino. Trabaja con Luis Ricardone, que es el dueño del taller litográfico, y con Alberto Linares, que también incursionó varias veces en la prensa de Rosario y de Buenos Aires. Avisan que no tienen nada, en la publicidad dicen, no tiene nada que ver con el Quijote de Buenos Aires, es un Quijote rosarino. Yo al principio dudé de que realmente hubiera salido, pero efectivamente salió. Encontré la reproducción de un encabezado. Lo llamativo es que en este Quijote rosarino del 93, la adhesión política es radical, o sea, Gallegos pasó de apoyar a Juárez Celman un par de años después a apoyar al radicalismo. De ahí, y con esto voy cerrando, desaparece el Don Quijote rosarino, que aparentemente duró un solo año, y reaparece Gallegos con un periódico que se llamó La Bomba, subtitulado Petardo Político Nacional, con el mismo equipo, también radical. En la primera página la litografía de Alem, que es casi un clásico identificatorio de estos periódicos. En 1895, La Bomba tiene muchos problemas. La Bomba tiene un claro enfrentamiento con las autoridades provinciales. Empiezan a salir, después de la Revolución del 93, el primer día que se levanta el estado de sitio ya aparece La Bomba, con esta litografía. Tiene muchos problemas, entonces migran a Buenos Aires. En el año 94 se van a Buenos Aires, se va el equipo, se va Federico Gallego, se va Linares, y empiezan a sacar, o intentan sacar, La Bomba en Buenos Aires. Y explican que tuvieron que irse porque el gobernador de Santa Fe los perseguía, y ahí incorporan a Cao, a José María Cao, que dibuja un tiempo en la revista. Finalmente, La Bomba, estos migrados rosarinos que empiezan a publicar en Buenos Aires, parece que perdieron su rumbo, terminan asociándose con el Cid Campeador, y bueno, parece que sobreviven hasta finales de siglo en Buenos Aires. Esto nos refiere a un universo de actores que están organizando una red que de alguna manera, con mucho esfuerzo, hacen funcionar. Hay una especie de sociabilidad que atraviesa incluso la cuestión regional, porque, digo, estos hermanos que yo acabo de describir sucintamente publicaron en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, en distintos momentos que cambiaron el perfil ideológico, pero que evidentemente tenían algún tipo de vínculo con Sojo, con el Quijote de Buenos Aires, con Cao, con parte de la prensa de otras ciudades. Digo, me parece que en este mundo de la imprenta los actores se movieron mucho más de lo que solemos pensar, para decirlo brevemente. Y prueba de ello es que un dato que encontré realmente leyendo prensa, es que Sojo, del cual nos va a hablar Laura brevemente, a la brevedad, digamos, intentó en el momento de su crisis política, de la detención, de sus apelaciones a la corte, abrir el Don Quijote, pero el de él, no el Don Quijote rosarino, porque esto que estoy describiendo es 1888, dice la noticia que anuncia que va a aparecer el Quijote en esta ciudad,
dirigido por Carlos Mazó Rodríguez, con caricaturas de Sojo, el célebre Demócrito, y edición de Miguel Videla. La pandemia no me ha permitido ir a meter mano en alguno de los archivos donde puede haber alguna otra pista sobre esto, pero yo creería que no maduró como proyecto. Pero evidentemente también en Buenos Aires optaban por la misma vía que habían optado estos periodistas, dibujantes, a los que acabo de referirme. Y en ese sentido, digo, me parece que empezar a hacer cruces más densos entre estos actores puede ser muy fructífero para todos los que nos interesamos en la cuestión de la prensa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, un segundito, Silvia, ahí está. Bueno, estaba muteada. Muchas gracias, Alicia. Le damos ahora la palabra a Laura Malosetti. Espero vayan anotando sus preguntas o comentarios para abrir luego a las inquietudes. Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación al museo, a Silvia, a los organizadores. Bueno, muy interesante lo que acaba de comentar Alicia. Yo verdaderamente no he investigado sobre la prensa satírica de Rosario y hace años que estuve trabajando mucho sobre la prensa satírica de Buenos Aires, así que esta invitación también fue ocasión para traer a la memoria esos trabajos. Luego yo dirigí una tesis en Montevideo sobre Caras y Caretas montevideana, que fue anterior a Caras y Caretas de Buenos Aires, que hizo Soledad Redes. Y bueno, también quería mencionar que en el interín se publicó un libro fantástico de Claudia Román en Ampersand, una tesis de la que yo fui jurado en ese momento sobre el mosquito, ¿no? Así que bueno, yo quisiera hoy retomar un tema que para mí, respecto de la caricatura, es un asunto crucial en el marco de las discusiones respecto de arte y política, y sobre todo la capacidad enorme que tienen las imágenes creadas por dibujantes, por individuos, para trastornar, transformar, intervenir en la política, ¿no? Creo que además el contexto es más que interesante para discutir esto, porque hoy hay movimientos políticos utilizando el arte público para poner en imágenes su pensamiento, y bueno, lamentablemente la semana pasada volvió a morir un profesor en Francia por razones, digamos, de mostrar caricaturas, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé el tema de la Revolución del 90, pero sobre todo yo lo que quiero comentar y un poco enlazar con dos cuestiones que planteó Alicia, es en primer lugar la cuestión de las redes internacionales, y en segundo lugar también, bueno, de qué manera estas publicaciones consistían también una empresa, o sea, eran empresas más o menos exitosas, pero que funcionaban económicamente. Los dibujantes y artistas españoles que llegaron a Buenos Aires luego de 1880 desembarcaban en un medio atravesado de prejuicios contra los inmigrantes peninsulares que llegaban huyendo de la miseria, ¿no? Y se les llamaba despectivamente gallegos.
además, entre ellos se sospechaba que llegaban las semillas del socialismo, del anarquismo, del sindicalismo obrero. Algunos de esos dibujantes, como Eduardo Sojo o Carlos Malagarriga, entre muchos otros, venían efectivamente dejando atrás una trayectoria frondosa como caricaturistas y periodistas políticos, republicanos y sobre todo anticlericales radicales, y que habían sufrido cárcel en numerosas ocasiones en España. Y podría decirse que en esa transformada Buenos Aires de fin de siglo, tanto en materia de artes plásticas como de artes gráficas, los españoles brillaron como grandes triunfadores. Por un lado, pensemos en las exposiciones que organizaba el Conde Artal, ¿no?, que marcaron una pauta comercial y estética inédita. Pero por otra parte, el espectacular éxito, y un éxito no económico, un éxito en diversos sentidos, como vamos a ver, de esos artistas, dibujantes, caricaturistas y escritores españoles en la prensa gráfica. Hubo quienes, como Sojo, nunca pretendieron incursionar en el ámbito de las artes plásticas, pero muchos otros sí, y fundaron la Colmena Artística y expusieron como artistas, o sea, rompiendo también esa frontera de caricaturista, de periódico y artista, ¿no? Y acá hablo de Manuel Mayol, Miguel Bamón, de Francisco Fortuny, José Sanuy, Villar, o sea, hubo artistas españoles que expusieron, que participaron en salones, exposiciones, en una tensión muy grande también con los hijos de inmigrantes italianos que hablaban de ellos despectivamente como los gallegos, ¿no? Pero de muchos modos ellos procuraron romper esa distinción tradicional entre artes mayores y menores, entre comillas. De hecho, esto fue mencionado en las polémicas que hubo un poco más adelante respecto de si los concursos de arte público para el centenario tenían que estar restringidos a los argentinos o podían ingresar extranjeros, que fue una polémica durísima, y un articulista decía, a la vista, les cito, ¿no? Estaba en contra de cerrar los concursos a los argentinos y dice, y echando vista a otros géneros y esferas, a quienes cultivan aquí el arte del dibujo humorístico, ¿en qué manos están las grandes empresas periodísticas ilustradas? Todos los lápices que obtienen el favor público son extranjeros, sin que por esto deje de ser genuinamente nacional el arte que hacen. Y dice, otra cosa que dice este articulista es que, dice, si algún arte podría ser ya característico de este pueblo malicioso, gustador fino de finas ironías, ese sería la caricatura, que es una alta expresión de arte y un fruto de cultura superior. Esto es muy interesante porque entronca con algo que planteaba Baudelaire en ese artículo muy célebre sobre la esencia del reír, que planteaba la risa, o sea, la caricatura como el arte urbano moderno, ¿no? Saliendo de la, digamos, de las interpretaciones sobre la caricatura más tradicionales. Baudelaire planteaba que la caricatura era el arte urbano moderno por excelencia, porque implicaba un sentimiento de superioridad del que ríe, una cierta crueldad del habitante de la ciudad moderna que se burla de bajezas de las cuales se siente distinto, se siente mejor, aun cuando reconozca la propia debilidad. Entonces, en 1855 Baudelaire abandona estos enfoques sobre la risa fisiológica, enfoques fisiológicos, ¿se acuerdan? Darwin y todas esas cosas, y lo pone en un lugar
de plantearlo como un carácter de la civilización moderna. Y ese artículo de Baudelaire terminaba embarcándose en una serie de comparaciones entre las modalidades de humor de las distintas nacionalidades. Y atribuía a ingleses, franceses, alemanes, españoles, modos distintos de provocar risa, ¿no? Las imágenes cómicas como portadoras de un poder cohesionante en materia de construcción de imágenes identitarias colectivas. Y esto es muy importante porque ese rol de discusión de la superioridad del que ríe y además de construcción de identidades colectivas tuvieron esos españoles en Buenos Aires. Yo voy a compartir un PowerPoint. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, este es el número 1 de Don Quijote, que apareció en 1884, poco después de la llegada de Sojo en el 83, y en verdad el desembarco de Don Quijote señaló un cambio importante para la ciudad en las relaciones entre arte y política. Y muy pronto Sojo, que firmaba con el seudónimo Demócrito, se convirtió en el más controvertido y más influyente caricaturista político de la ciudad. O sea, este primer número aparece con la olla del rancho presupuestario y todo el mundo sirviendo, los políticos, bueno, una actitud así de denuncia fuerte, bien distinta del carácter de la sátira política que venía desarrollando Enrique Stein, un francés que dirigía El Mosquito desde hacía ya bastante tiempo, y que de hecho fue, digamos, Don Quijote y El Mosquito fueron adversarios políticos muy encarnizados. Esto está en el último capítulo del libro de Claudia Román que les acabo de recomendar. Como ustedes ven, muy rápidamente la portada de Don Quijote tiene a Don Quijote y Sancho Panza, y abajo dice: este periódico se compra pero no se vende. Este fue su lema. Y ese lema no solo tenía que ver con sentar una línea editorial independiente de intereses económicos y poderes políticos, sino también una denuncia, no muy velada, a una práctica largamente instalada en Buenos Aires de que los caricaturistas recibieran dádivas de los partidos o de los personajes políticos para trabajar a favor de determinadas ideas o bien para dejar en paz a alguno, ¿no? Y esto es algo que todo aquel que haya ido al Archivo General de la Nación a ver el archivo Stein, yo fue Claudia Román, y hay otros investigadores, en donde están los recibos y la correspondencia de Stein, en donde aparece esa suerte de tráfico de influencias. Así que, de algún modo, un modo de sostenerse de algunos periódicos satíricos que tuvieron buen vínculo con la clase, con algunos personajes políticos, tenía que ver con recibir dádivas para ser cuidados por ellos. ¿Quién era Sojo? Hubo una extensa nota que publicó el diario de los Laínez en Buenos Aires a poco de su llegada, que lo mencionaba como un distinguido artista español, que es nuestro huésped, y citaba uno de los artículos que había publicado un diario madrileño, el diario nada menos que de Castelar, El Globo, y que decía, ese artículo decía: ¿quién no escuchó hablar alguna vez de este popular
dibujante a quien el célebre Ortego consideraba un sucesor suyo. O sea, Sojo tenía una carrera en España. Se decía ahí que había nacido en Madrid en el 49 y que Ortego había querido conocerlo a partir de una extraordinaria parodia que había hecho de una pintura histórica en estos dos diarios muy breves, en El Caos y el 93, que publicó a partir de 1870, o sea, tenía 21 años Sojo cuando empezó estas publicaciones. Y fueron publicaciones de corta vida, o sea, las dos aluden al año del terror, ¿no? De la Revolución Francesa, el 93, y además ven ustedes ahí una guillotina en la portada del Caos. Y bueno, dentro de la precariedad de recursos que tenía, fíjense en la portada del 93, hablaba de que tenía una tirada de 500.000 ejemplares, ¿no? Siempre trabajó mucho Sojo con este tema de las tiradas y de cuántos ejemplares, y verdaderamente cada escándalo que provocaba aumentaba sus tiradas. En los años previos a su partida, la actividad de Sojo parece haber sido incansable. En 1881 era el caricaturista del Buñuelo, de La Broma y del Motín, revistas muy fuertemente anticlericales, antifusionistas, antimonárquicas. Las dos últimas introdujeron la cromolitografía en las caricaturas con una gran calidad artística. Este es el almanaque del Buñuelo. Otra fuente de sostén para estas publicaciones eran los almanaques, que si uno los revisa están llenos de publicidad, o sea, había muchos comercios, marcas de ropa, médicos, de todo, que publicitaban y colaboraban con ellos. Aquí ven ustedes ya el estilo de Sojo, de Demócrito, Maduro, en esta publicación, El Motín, de 1881. Sojo fue muy erudito, o sea, conocía la historia del arte y trabajó, ahora vamos a ver, con muchísimas citas. Se reapropió satíricamente de los grandes cuadros de la historia del arte, así como de la iconografía tradicional cristiana, mucho. Hay algo también que quería comentar, y es que La Broma, el director de ese semanario satírico, La Broma, se llamaba Eloy Perillan Buxó, y había vivido 10 años en América del Sur, lo cual hace probable que fuera él, este Perillan Buxó, quien alentara o preparara de algún modo el viaje que hicieron Sojo y Mayol a Buenos Aires. Las caricaturas en España fueron muchas veces censuradas y prohibidas, pero también de muy buena calidad, ¿no? El diario decía que Sojo venía en busca de nuevos horizontes, también es cierto que venía de haber estado preso. De todos modos, nunca Sojo abandonó por completo la escena española, sino que trabajó alternativamente en uno y otro continente, usando estratégicamente su prestigio en Buenos Aires para mantener activa su imagen en España y viceversa. En 1892 volvió a España para fundar en Madrid otro Don Quijote, reclamando para sí el derecho de apropiarse en exclusiva de esa denominación, que ya era altamente popular en muchas publicaciones alrededor del mundo. O sea, había Don Quijote en Brasil, Don Quijote en Uruguay, bueno, ahora sabemos, hubo Don Quijote en Rosario, pero él reclama para sí la marca, ¿no? Y utiliza la misma viñeta de Buenos Aires en la revista madrileña. Ahora bien, Don Quijote
firmó Demócrito y fue también Don Quijote Sojo. O sea, Sojo usaba una identidad para su firma y para su revista y para su efigie, pero el borramiento de su nombre no fue completo. Todo el mundo sabía que Don Quijote era la revista de Sojo, que Sojo era Demócrito. Esos nombres funcionaron más que como seudónimos, como un palimpsesto, ¿no? El filósofo que ríe, se sobreimprimieron en la opinión pública. Seguramente esos nombres fueron pensados como metáforas de sí mismos, más que para esconder su identidad tras ellos, ¿no? Llegaba como el filósofo que ríe, aquel que descreyó de los dioses, el filósofo viajero, y también como Don Quijote, caballero andante, loco, sabio, empeñado en remediar entuertos. Poco después se le unieron Manuel Mayol, que firmó como Heráclito, y desde 1887 José María Cao, firmando a veces Sancho Panza, a veces Demócrito II. Sojo instaló un estilo de humor político que no estaba dirigido a la colectividad española, unía, o sea, se metió de lleno en la política argentina y unió la ferocidad de la crítica, nueva ferocidad, con el ingenio para encontrar metáforas burlonas que recurrieron en buena medida al repertorio iconográfico de la Revolución Francesa, así como en imágenes consagradas de la pintura europea. La República aparecía casi permanentemente como sujeto de las caricaturas de Sojo, emulando a veces a la Marianne francesa con su gorro frigio, como doncella, muchas veces atacada, violada, crucificada por miembros del gobierno. Estos, a su vez, fueron caricaturizados como animales, en una fábrica grotesca que ponía de manifiesto y exageraba sus características y defectos, tanto físicos como políticos. Y llama la atención, además, su frecuente resignificación de símbolos cristianos en clave política. En este sentido, hay que tener en cuenta que Don Quijote salía los domingos, lo cual seguramente volvía más provocativas las grandes caricaturas de calvarios, martirios, viacrucis cómicos que desplegaron en la hoja central firmados por Demócrito. Pero más allá del discurso ideológico anticlerical, liberal, más o menos antirreligioso, en general la iconografía tradicional cristiana aparece en sus caricaturas como el recurso a un imaginario común, a un repertorio visual familiar aprendido desde la infancia tanto por españoles como por argentinos, que le permitía producir asociaciones complejas de ideas de un modo inmediato, recurriendo en clave cómica o dramática al poder evocativo de esa parafernalia simbólica. Y también, por supuesto, como instrumento de provocación. El 17 de abril, y desafío a la moral sexual, ¿no? El 17 de abril de 1886 publicó esta caricatura, en un día de Pascua de Resurrección. Se llamaba La deshonra de la patria y aludía al resultado de las elecciones y al traspaso del mando presidencial de Roca a Juárez Celman, con el impacto visual de una violación, de la cual participaban ambos mandatarios, además de varios personajes conocidos vinculados al poder. El intendente de Buenos Aires hizo cargo de la ola de indignación que se levantó en los grandes diarios de la ciudad y encarceló a Sojo. Al número siguiente, publicó un artículo lleno de ironía en el que declaraba que el pobre Demócrito no había hecho esa caricatura, sino que había aparecido uno de esos seres disipados que había suplantado el lugar del artista. Entonces, en la página central aparecía un calvario en el que Don Quijote se encontraba crucificado, y abajo, como ven, como serpiente enroscada, aparece Marcelote de Alvear con una palmerita en la cabeza. Él había apodado Palmerín porque había plantado las palmeras de la Plaza de Mayo.
fueron muy frecuentes en la revista Don Quijote, caricaturas como estas, que tematizaban el rol que la misma revista jugaba en la escena política, ¿no? Este es el tema de la primera entrega de un grabado a 42 colores, largamente promocionado como un valioso obsequio a sus lectores, y que constituyó el primer espacio en el que la publicación incluyó avisos publicitarios. El tema técnico, las piedras litográficas, las técnicas de la litografía, eran de última generación y eran muy importantes para el éxito de estas publicaciones. Y bueno, como ven, se llama La campana de Don Quijote y parodia una gran pintura de historia de Casado de la Lizal, que se había hecho muy famosa en 1880, La campana de Huesca, ¿no? El rey que decapita a todos sus nobles los nobles rebeldes, ¿no? Y entonces ahí está la cabeza de Roca, bueno, la cabeza de todos, y Don Quijote como el ejecutor de todos ellos. Es interesante el tema del formato de Don Quijote, o sea, era una hoja sola, un periódico que se doblaba al medio, tenía las litografías de un lado y del otro lado los textos. Medía 74 centímetros por 45, era grande. Y a través de numerosos conflictos, pero además de lo que se ponía acá arriba, a menudo, que decía, se permite poner este periódico en las vidrieras. Sabemos que las tiradas de Sojo se multiplicaban por muchísimo más, porque los negocios ponían efectivamente en sus vidrieras las caricaturas de Soho, o sea, marcando, si se quiere, pertenencias a ciertas ideas políticas, ¿no? Eso es muy... Bueno, esta es otra, 1888, un Vía Crucis, donde aparece la República martirizada, azotada, violada, crucificada también. Soho fue preso por esto, sobre todo por esta, que fue encontrada pornográfica. Cada episodio de persecución y cárcel aumentaba la tirada de Don Quijote. Seguramente ellos exageraron las cifras, pero cuando se llevaron a Capdevila, a quien llamaba Cabo de Vela, y le ponía una vela, era el jefe de policía de la ciudad, se llevó a Soho preso en abril del 88, a partir de este Vía Crucis indecente, publicado una vez más, domingo de Pascua. A la siguiente edición de la revista declaraban que habían vendido 1 millón de ejemplares. Pero el episodio que instaló a Soho en la política argentina de lleno fue esta caricatura de 1887. El 4 de septiembre de 1887, Soho firmó esta caricatura en la que la República aparecía aplastada por el presidente, el vicepresidente y diputados oficialistas, todos representados como carneros, y que le hacían vomitar monedas de oro. Una imagen que no difería gran cosa del tenor habitual de la revista, pero uno de los carneros, era Lucio Mansilla. Y decía además, soy el carnero Mansilla. Mansilla, además de ser general de la Nación, diputado, era un dandy, era muy célebre por su belleza, por sus dotes de escritor, por su humor, era dueño de una prosa irónica, filosa. Él era el dueño de la capacidad de reírse de los galleguitos y no los galleguitos de él. Se puso como loco y al día siguiente hizo una arenga en el Parlamento lleno de insultos y de agravios despectivos y humillantes, no solo a Soho, sino
como galleguito insignificante, entre comillas, sino a todos los españoles en su conjunto. Y dijo que esos españoles eran descendientes de esos mismos godos que ahorcábamos en los días de la independencia. Estaba furioso. Aquí lo tienen, el hombre más fotografiado de su época, vanidoso, y que además había sido elogiosamente publicado en Don Quijote. Él sentía que Don Quijote era su aliado y de golpe lo traicionó y lo puso como carnero. Bueno, el hecho es que instigado el Parlamento por la vehemencia del discurso de Mansilla y en un acto claramente inconstitucional, la Cámara Legislativa se instituyó en juez y parte y deciden condenar a Sojo a prisión hasta el fin del periodo parlamentario. Y esto partió aguas. Ahí hubo una enorme reacción de la colectividad española, que ya era muy, muy numerosa en Buenos Aires, los grandes diarios, incluso La Nación, en el diario en el que Mansilla era colaborador permanente, manifestaron su indignación y el repudio al discurso de Mansilla y a su medida penal. Y otros medios vinculados a la derecha tradicional y a la iglesia, como el Censorio de Sudamérica, no insultaron, no ahorraron insultos contra ese extranjero que se atrevía a publicar cada domingo las imágenes más irritantes. Bueno, y ahí tengo un artículo del censor tremendo contra todos los dibujantes italianos, españoles, toda esta runfla de aventureros, en cuanto llegan al país se creen con derecho a insultar lo que más digno de respeto. Bueno, así, fue realmente una pelea feroz, la colectividad española igualmente feroz, el Correo Español, el diario más influyente de la colectividad en Buenos Aires, se pronunció con mucha dureza contra el discurso de Mansilla, pero también poniendo distancia de Sojo, que no era precisamente un típico inmigrante español. Bueno, la cuestión Sojo pasó a ser la cuestión de los gallegos. 2 semanas más tarde, habeas corpus mediante, ríos de tinta mediante, Sojo fue liberado. Y publica esta caricatura, que dice, hijas de Buenos Aires. Bueno, esta caricatura es cuando lo apresan. Hijas de Buenos Aires, no lloréis por el galleguito, llorad por las palabras de Mansilla. Y acá ven ustedes como Caifás va Mansilla montado en el carnero, Sojo lleva la cruz, Sancho Panza le ayuda, asume como caricaturista Sancho Panza, que es Cao, que acababa de llegar, y cuando lo liberan, Don Quijote en libertad aparece montado sobre Mansilla, con el cuero del carnero carneado, y dice, Don Quijote en libertad, bueno, no alcanzo a leer, perdón, esta es una de mis fotos viejas. Este episodio entre Sojo y Mansilla fue trascendente. A menudo es recordado como un hito por la lucha por la libertad de prensa en la Argentina. Entonces, Sojo se había ubicado en una zona altamente conflictiva, era extranjero y representaba la interpelación del extranjero. En términos de Derrida, encarnó la pregunta del hijo parricida, o sea, el que no es reconocido como hijo, pero tampoco es un otro. Y esto bien puede aplicarse a todos los extranjeros que llegaban a diario a la ciudad. O sea, doblemente cierto en el caso de los españoles en relación con los otros inmigrantes, ¿no? Ese conflicto Sojo-Mansilla tomó unas dimensiones que denuncian el espacio que estaba en disputa. Había traicionado Sojo las reglas de la hospitalidad, había... como decía, había trabado amistad con Mansilla apenas poco antes y había aparecido
caricaturizado en actitud de simpatía, pero bueno, aparece como el feroz extranjero. Sojo tensó al máximo con este episodio la tolerancia para un extranjero haciendo política y llegó a ser así el dibujante más famoso y más poderoso de la ciudad, como quedó en evidencia un poco más tarde. Había ganado una batalla muy importante que lo había catapultado a la primera plana de todos los diarios con el escándalo, y él sacó partido de esto en todos los números. Quería mostrar, vi en la exposición de Rosario esta caricatura en las fotos que recibí de la exposición de Rosario, y si se fijan bien, acá abajo, esta publicación Sancho Panza, es probable que tenga que ver con ellos, no sé de qué fecha es, pero miren acá, este Sancho Panza se parece mucho al Sancho Panza de Don Quijote, y además me encanta que es erudita esto, porque esta presencia acá tiene que ver con el modo de firmar de los iluminadores de los códices medievales, ¿no? Que el dibujante se ponía, el iluminador se ponía al final de la página del códex que no podía firmar con el pincel en la mano, como diciendo, fui yo el que dibujó esto, y aquí aparece, de acá este bracito dice Sancho Panza, yo soy Sancho Panza, soy el dibujante, ¿no? Y se parece a cómo se dibuja. Yo pienso que puede ser Cao, tal vez, no sé la fecha. Bueno, entre medio del episodio de Mansilla y la Revolución del 90, Sojo se instala en Montevideo, como comentó Alicia, Ángel Floro Costa lo odia, él va y viene para escapar de la verdad que era una vida azarosa, y vivían allanando la redacción, vivían secuestrándoles la piedra, vivían buscándolos, llevándolos presos, y ellos usando este material como para redoblar. Este es el almanaque. Estos almanaques por suerte, están digitalizados por la Biblioteca Nacional, hermosamente digitalizados, y se pueden ver online. Estos almanaques satíricos eran soporte de mucha publicidad. Tenían el almanaque y tenían caricaturas, tenían poesía, tenían comentario de todos los hechos del año y publicidad. Y fíjense que el almanaque con el que empieza el año 90, el almanaque para 1890, tiene a Don Quijote y Sancho, que tienen como trofeo a Capdevila, el jefe de policía, la cabeza de Capdevila, y una piedra litográfica. ¿La ven acá? Bueno, esto tiene que ver con la situación con la que llega Don Quijote a 1890, que es el momento en que va a tener una presencia política muy decisiva. Bueno, Mantequilla, o sea, es objeto de burla, sigue siendo, y les decía, en esa doble página con la litografía gigante, arriba siempre se ponía, está permitido mostrar este periódico en las vidrieras, ponerlo en las ventanas. Siempre, desde el episodio Mansilla, estaba firmado Lucho Mantequilla, con juegos de palabras que siempre eran Lucio Mansilla, pero sin decirlo exactamente, ¿no? Y Cabo de Vela, ven ustedes en los versos que dice de piedras atalibadas y otros bochinches y excesos, este robo de la piedra
por parte del jefe de policía de la piedra litográfica, que era un elemento caro, costoso y muy importante, y que ellos sacaron partido durante casi todo un año de eso, ¿no? Bueno, estas son no traje muchas caricaturas del fragor de la Revolución del 90, pero siempre está presente la piedra litográfica. Fíjense aquí que está afilando la espada Capdevila en la piedra litográfica que le robó a Don Quijote. Esta es el número que se llamó El Triunfo. Esta es la caricatura central de la Revolución del 90. Ahí está el burro Juárez Celman, y el gobernador de Córdoba, que siempre lo hicieron particularmente horrible. Y el número siguiente, la revista estuvo dedicada a Sojo, extrañamente, ¿no? Y fíjense cómo recuerda Juan Balestra la Revolución del 90. Dice: las manifestaciones desfilaron como avalanchas durante toda la noche al son de ya se fue el burrito cordobés. Hasta la madrugada se oía en todos los barrios acercarse o alejarse el precipitado redoble. Pero fue de notarse que nadie atacara ni intentara agredir la persona ni la casa del doctor Juárez. Esta conducta popular, rara en casos tales, demostraba la falta de agravios y el fondo noble del pueblo. El único y pintoresco ensañamiento fue contra los faroles. No quedó ni uno sano, ya fuera del alumbrado público o de los carruajes de la plaza. El farol había sido convertido por la oposición en símbolo del juarismo, desde que el presidente del comité, doctor Ceballos, lo usó durante la campaña electoral a guisa de antorcha para las manifestaciones nocturnas. En las caricaturas del Quijote aparecía siempre el doctor Juárez tocado con un farol. La muchedumbre, más traviesa que cruel, inventó así una agresión simbólica para completar, según es costumbre, la alegría propia con alguna molestia ajena. O sea, esto es importantísimo, importantísimo. La multitud se había apropiado de dos de los instrumentos simbólicos más eficaces acuñados por Sojo en el semanario Don Quijote para ridiculizar al gobierno. La caracterización de Juárez Celman como burrito o asno, y la identificación de los faroles como emblema de los incondicionales del gobierno. O sea, la violencia física se había transformado en violencia simbólica gracias a la acción de Don Quijote. Eso es un dato no menor. Es un dato no menor en la historia política. O sea, cómo una práctica cultural puede transformar el comportamiento colectivo. En cambio, la casa de Eduardo Sojo, en Rodríguez Peña, 84, que era la redacción de la revista, fue el punto de reunión de los manifestantes. Y así lo consignaron todos los diarios, la prensa, el Nacional. Incluso llegaron a plantear que era la revolución de Sojo y que la renuncia del presidente era una victoria del dibujante. Les leo una cita del Nacional. En cierto sentido estamos asistiendo al triunfo de Sojo. La campaña de su Don Quijote ha encarnado en el pueblo que en estos días, para expresar sus ideas, ha adoptado las dos enérgicas imágenes popularizadas por Demócrito en su lucha contra el juarismo. La del farol y la otra es la del burro. Ayer un grupo de estudiantes y pueblo, unos 1000 manifestantes, fueron a la calle Rodríguez Peña, a la casa tanto tiempo vigilada por la policía, y con sus aclamaciones lograron que saliera el popular dibujante, obligándole a pronunciar algunas palabras de agradecimiento. O sea, Sojo estaba exultante, o sea, había pasado a ser líder político, y de hecho Don Quijote estuvo dedicado a él. Desde el Mosquito, y yo no pude, tenía una imagen muy borrosa y no pude conseguirla
en la digitalización, Enrique Stein publica en la tapa del Mosquito a Don Quijote como una liebre vanidosa, empolvándose en la cara, como que todo había sido producto de la vanidad de Sojo. ¿Ven? Y esta es la doble página de Don Quijote, ese número especial dedicado a la Revolución del 90. Bueno, esto quedó un poco en desorden, pero tiene que ver con el robo de la piedra en el 88, ¿no? O sea, se llevan presos, los van a buscar. Esto todo está contado en el número siguiente. El número inmediato sale sin caricaturas porque les robaron la piedra, y esto lo traigo a colación por la importancia que tenía una piedra litográfica, ¿no? O sea, y la importancia que ellos le dan a la piedra. O sea, ellos instalan el tema de la piedra en todos los discursos, en todas las caricaturas. Ven, acá está narrado cómo vinieron de noche, cómo se llevaron la piedra, cómo Capdevila se la quedó, y bromeaban todo el tiempo. Este es Capdevila y está Sojo por todos lados de su casa acechándolo: devolveme la piedra, devolveme la piedra, devolveme la piedra, y va al médico para que le saquen la piedra. Bueno, el tema es que hacen juicio y logran ganarlo. Y acá hay un agradecimiento al juez que pone en la balanza la razón de la libertad de prensa. O sea, hubo una lucha muy importante. Esto es un tipo de, como un cómic, una historieta donde cuenta, ficcionaliza en broma la biografía de Capdevila, que siempre tenía un trauma porque quería piedras, y bueno, y se robó la piedra. Bromean años, nunca dejaron de bromear. Acá, gracias a la justicia argentina, la Corte Suprema arrancándole como cirujanos la piedra. Y finalmente la piedra apareció. La encontraron rota en la calle y la publicaron. Miren ustedes el almanaque Don Quijote después de la Revolución del 90, y con esto voy cerrando. Don Quijote tiene la cabeza del burro, o sea, y se la ofrece a la República, ¿no? Nada menos. Y adentro, bueno, un discurso autoelogioso y de franco apoyo al alemismo, franco apoyo, y un poema muy largo y muy lindo, que no se lo transcribí entero, pero sí el final, que dice: si no se duerme la unión cívica y sus férreos brazos extiende por la nación, romper muy pronto los brazos logrará de la opresión. Mas, si transige o se inclina ante ese zorro, su azote labrará su propia ruina. Y adiós, nación argentina, y adiós, piedra del Quijote. Y está Capdevila con la piedra otra vez, ¿no? Y en ese almanaque del 91, aparte de caricaturas, hubo retratos, o sea, hubo homenajes a los héroes de la Revolución, ¿no? Homenajes muy elogiosos, como Emilio Castro, Eduardo Connor. Y fíjense, contraponemos, ¿no?, la imagen del zorro y el homenaje con el que cierra ese almanaque a Leandro Alem. Pero hay otro homenaje en este almanaque, y es a ellos: Manuel Mayol y Eduardo Sojo. Poco después, Eduardo Sojo se vuelve a España. Poco después, Manuel Mayol va a fundar Caras y Caretas, que va a ser una producción moderna, que luego de la partida de Mayol va a llevar adelante Cao,
bueno, ahí tenemos el libro de Sandra Sir, fantástico, sobre esta revista, se ha trabajado mucho sobre ella, y en Caras y Caretas quería terminar con esta caricatura de Cao sobre el propio oficio que me acercó Sandra cuando yo había leído este texto sobre la piedra de Don Quijote, porque la piedra, para Caras y Caretas, seguía siendo súper importante, ¿no? Y le llama Cao la piedra filosofal. Bueno, no sé si usé demasiado tiempo. No, está bien, más o menos. Bueno, gracias. Ahí. Bueno, ahí está, desmuteada. Bueno, muchísimas gracias, Laura. La verdad que imágenes y un recorrido fabuloso. Es una historia muy fascinante. Fascinante y bueno, y tan interesante, porque hay cuestiones, bueno, que las escuchaba y pensaba, digamos, cuánto de estas cuestiones que aparecen en torno a estos objetos gráficos del siglo XIX, y sobre todo pensando en el marco de justamente artillería gráfica, la muestra del museo, como, digamos, que aparece, digamos, en el guión de la muestra, y que acá aparece, digamos, con mucha claridad, los vínculos con una escena del arte contemporáneo que está, digamos, revisitando, pensando nuevas cuestiones, justamente en torno a la cuestión de, a partir de lo múltiple de la gráfica, la construcción de redes, la cuestión de lo colectivo, con otras premisas, con otras preguntas, por supuesto, pero digo, ¿cómo hay por ahí ciertas digamos, preguntas o problemáticas que tienen que ver con las posibilidades de los dispositivos, de las distintas técnicas, ¿no? Esta litografía como una tecnología moderna para el siglo XIX, y que hoy en día se expanden, y bueno, creo que hay como muchos puntos en común, que probablemente lo dejo aquí abierto para que retomemos en la mesa redonda dentro de 2 semanas. Y por otra parte, la particularidad también de estas cuestiones que han presentado ustedes, por una parte, bueno, también, digamos, sorprendida e impactada por esa, digamos, producción de prensa satírica litográfica rosarina tan pujante que presentó Alicia, que yo también desconocía, que realmente la conocí a partir de, bueno, de la muestra del Museo Marc, que realmente creo que hay muchísimo para pensar a partir, digamos, de estos objetos. Y por otra parte, este lugar que desplegaste del protagonismo de la piedra, digo que en la presentación de Laura, ¿no? Porque yo pensaba, la cuestión de la imagen del grabador en el taller con la prensa es digamos, un tópico recurrente digamos, de toda la historia del grabado, digamos, moderno, casi, digamos, como un lugar, casi un lugar común, ¿no? Incluso pensar la prensa casi como sinónimo de el artista grabador, o digamos, la persona que imprime. Pero ese protagonismo de la piedra como objeto, digamos, casi, digamos, humanizado, ¿no? En cierto sentido, como un protagonismo de digamos, de esta herramienta, de este vehículo que realmente es impresionante. Y que yo no recuerdo, ¿no? En otro digamos, conjunto iconográfico, digamos, el vehículo del grabador, sí por ahí la prensa, pero el objeto piedra realmente es como muy, muy interesante y muy sugestivo. Y esta recurrencia desde la poesía, desde la viñeta, desde la imagen. Esto yo quería comentar, la piedra fue usada políticamente, o sea, el tema de la piedra estuvo presente desde el secuestro de la piedra en adelante, siempre. Así como Mansilla estuvo presente desde ese triunfo en el Parlamento, siempre, de algún modo, siempre aparecía en un rinconcito, pero el tema de la piedra, además, tiene que ver con digamos, la explicitación de la materialidad de la producción de las imágenes, y también con la denuncia
de los procedimientos policiales. O sea, si no podían cerrar la revista y no los podían llevar presos, robaban la piedra, que era el instrumento con el instrumento imprescindible, ¿no? Entonces hay allí un doble juego entre materialidad y política que resulta muy interesante, y que no abandonan nunca. Vos viste, en cada detalle están afilando la espada en la piedra, pero además yo saqué un montón porque tenía muchas. Va al médico, le dan aceite de castor para que vomite la piedra, todo el tiempo, todo cirujano. Es muy gracioso. Y esa biografía de él desde chiquito, obsesionado con las piedras. Es súper interesante en relación, claro, con esta, digamos, construcción y circulación de digamos, estos posicionamientos políticos, los discursos políticos, pero también en términos que obviamente está estrechamente vinculado a una construcción de una cultura visual en un sentido amplio, ¿no? Esto que aparezca la imagen litográfica en la vidriera expandiendo, como bien decías, esta, digamos, multiplicidad inherente a la producción litográfica con esas miradas múltiples de los transeúntes que por ahí, digamos, iban explícitamente a ver esa imagen, pero también muchos probablemente desprevenidos, ¿no? Como esta política construyendo cultura visual, ¿no? Y hubo algo que hace cualquier historiador, hay que cruzar fuentes, ¿no? Y yo decía, ¿será verdad que se ponían en las vidrieras? ¿O es todo una...? Y no, rompían vidrieras, o sea, se ponía Don Quijote en una vidriera, en otros diarios aparecían noticias, se rompieron la vidriera de la barbería tal porque tenía caricatura, o sea, había una práctica de poner las caricaturas en la vidriera y también una práctica de romper las vidrieras cuando los que no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, era una práctica real. Y ese borde tan lábil entre lo público y lo privado, ¿no? La vidriera dentro por el comercio, pero proyectándose o haciéndose visible al espacio público. Muy interesante. Yo voy a comentar acá algunos ya comentarios y preguntas que hay en el chat. Mientras tanto, pueden pedir la palabra a través del chat o abrimos también micrófono. Fabiana Noguera hizo una consulta mientras, no, ahora, era hace un ratito, que cuando Sojo hacía esas caricaturas y recibió premios ilegales, además de que, digamos, del hecho de que le sacaran la piedra, sus herramientas de trabajo. Cuando hacía esas sátiras, recibió premios ilegales, dice Fabiana. Tortura, que yo sepa, no. Cárcel, sí. Sí, estuvo preso muchas veces, varias veces. Y otras veces escapó a Montevideo burlándose, y también en esas historias que publicaba aparece cómo se escapó disfrazado de mujer en medio de la noche porque un vecino le avisó y se cruzó a Montevideo, y aparece montado en Rocinante burlándose. Yo creo que si él hubiera recibido algún tipo de tortura, hubiera sido un escándalo. Era muy poderoso Sojo, pero y por eso le roban la piedra, porque ya había adquirido tal popularidad después de lo de Mansilla, que era ya más difícil ponerlo preso como en el 86. Igual iban a la redacción, lo vigilaban, procuraban controlarlo, pero no creo, yo por lo menos creo haber leído casi todo lo que decía y creo que hubieran hecho un escándalo muy grande, sí, no lo creo. Marta Penos hace un comentario, no sé, Marta, si querés abrir micrófono y compartirlo por ahí oral, o... Sí, está bien. Hola a todos, bueno, un placer escucharla a Alicia y a Laura, hermosas presentaciones, muchas gracias. No, se me ocurrió que la referencia a la piedra era casi metalingüística, ¿no? Como cuando la pintura incluye otras pinturas y es una referencia metalingüística, metapictórica. Bueno, acá se me ocurre que es un modo de autorreconocimiento y de proyectar ese reconocimiento al público, hacer un homenaje al propio oficio,
y como decía Silvia recién, metonímicamente representado en la piedra, ¿no? En esta entidad material y en la técnica que involucra, ¿no? Entonces, nada, eso me parecía. Totalmente. Es hablar de sí mismos, claro, totalmente, y del lugar que ocupan y que lo importante es que, y lo irritantes que son para el jefe de policía, ¿no? Claro, sí, sin duda, sin duda. Sí, la piedra y la pluma. En todas las publicaciones que nosotros encontramos en la colección que están en la exhibición, la pluma litográfica aparece todo el tiempo. Bueno, en el logo mismo de la Cabrionera, es una pluma que está ensartando o matando a un cura, ¿no? Sí. Y digo, todo el tiempo, y es la defensa la pluma también representa la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la opinión pública. Es lo gremial, pero también es eso. Es muy interesante porque en todos los números, por lo menos en Rosario, aparece siempre la pluma litográfica, siempre, no la piedra, la pluma. Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que el tema de la piedra tiene que ver con que se la robaron y ellos hacen ese número espectacular, que es el más famoso, que es ese número abstracto con las caricaturas contadas en blanco, que es muy fuerte, muy fuerte. Y realmente, porque además, imagínense que una piedra litográfica para imprimir una cosa de 74 por 40 y pico no era fácil de llevar, era un cacho de mamotreto, ¿no? Entonces, bueno, fue un evento, además eran caras, eran unos artefactos caros, no debe haber sido fácil sustituirla rápidamente, y, y sí, la caricatura política hablando de sí mismo fue algo verdaderamente un giro importante, ¿no? Un giro importante, con la pluma, con la autorrepresentación de los caricaturistas en el acto de dibujar, con la escenificación de sus problemas también. Yo mientras, a ver si alguien pasa a otra pregunta, quería comentar, articulando un poco, bueno, ya que esto es un curso, y articulando con la clase pasada, cómo aparecieron en las presentaciones de Alicia y de Laura algunas cuestiones que mencionamos. Por una parte, esta cuestión de, digamos, las variables dentro de una misma, digamos, técnica o forma de imprimir, digamos, la litografía como, digamos, una imagen, algunos artistas que incluso Laura mencionaba no tener carrera, digamos, en salones, en espacios oficiales, o también como, digamos, forma de imprimir objetos comerciales, como mostraba ahí Alicia, las etiquetas, todo, digamos, ese conjunto de intervenciones gráfico-comerciales. Y por otra parte, la cuestión esta de los calendarios, los almanaques, que mencionábamos también la vez pasada, como ya en la revista El Grabado de 1916, se habla, digamos, justamente el grabado como una producción artística para, digamos, elevar el nivel cultural frente a el avance de estos almanaques de cromolitografía de colores chillones, aberrantes, horribles. Como, digamos, acá vemos justamente ese objeto, que la vez pasada lo leí, no estaba, y bueno, es un poco todo este universo de imágenes que mostraron Alicia y Laura, ¿no? Así que articula ahí muy bien. Pero bueno, a ver, no sé si que alguien quiere abrir el micrófono, o si no se animan al micrófono, escribir por el chat. No, yo solo contarles que el otro día me estaba autoleyendo un trabajo que le tengo que presentar justamente a Alicia, para que estamos haciendo un libro sobre Rosario, y me leía que encontré la casualidad que uno de los primeros, de las primeras prensas de diarios que compra Marc cuando se empieza a hacer el museo, y en el mercado informal que estaba vinculado a la policía, era justamente Ángel Urá, se llamaba el señor, 198 ejemplares del periódico La Bomba, la colección, entre el 94 y el 98, por un valor total de 100 pesos.
y los 131 ejemplares del periódico El Quijote, entre el 1894 y 1898. La importancia que le dieron a la colección también después, todo lo que nosotros tenemos en el museo está más vinculado a la colección del ingeniero Fernández Díaz, ¿no? Pero fue algo muy importante también para formar el archivo, por suerte, la prensa satírica, que nunca está completa, porque siempre los ejemplares se perdieron, porque, bueno, ya sabrá Alicia todo lo que pasó en Rosario, digo, de estas idas y vueltas, que es lo que ella contaba. Mi pregunta era, ¿cuánto dijiste, Alicia, de diarios que existieron en Rosario que tenés registrados? De prensa satírica. Diarios mucho más, pero digamos semanarios, vinculados, semanarios políticos y satíricos, sacando, no sé, el boletín de la Bolsa de Comercio, que no estaba en el centro de mi interés, hay como 80 números, 80 títulos. Es muchísimo. Impresionante. Muchísimo. Es muy característico de Rosario. Rosario, la prensa empieza muy tarde, que el primer periódico es de 1854, antes no había habido ni periódico, ni imprenta, ni nada que se le pareciera, y estalla, considerando que es una ciudad pequeña, digamos. Y a mí me interesó mucho lo que planteaba Laura, pensando en esto, en una ciudad pequeña, de pensar en Buenos Aires, digamos, los grupos los editores y quienes trabajan en esta prensa, como empresarios. Target que me parece que no alcanzan en Rosario. Tienen ahí un techo que debe tener que ver con la cantidad de habitantes, con las posibilidades del tiraje, con la venta, que en Buenos Aires me parece que tuvieron otro rango. De cualquier manera, lo notable es lo intensa de la actividad periodística en general y de semanarios políticos en particular. Ustedes recién llamó un intercambio sobre las piedras. La piedra es algo fundamental en la actividad de los litógrafos. Recorriendo fuentes, encontré una en el cual el periódico se disculpaba porque el encargado de llevar la piedra, se ve que el taller estaba en un lugar y la impresión se hacía en otro, la había roto, se le había caído al encargado del traslado la piedra y realmente pedían disculpas y el periódico no salió por unos días. Evidentemente era algo caro y difícil de conseguir, y mucho más calculó que en Rosario, pero es casi un duelo la descripción de cómo se le cae y se le rompe la piedra. Eran objetos importados, eran piedras importadas, ¿no? Claro. Procedían de una cantera específica, digamos, de donde se extraían, y sí, eran realmente muy valiosas, muy valiosas y difíciles, sí, de tener, ¿no? Yo te quería preguntar, Alicia, si dos preguntas, si la circulación, digamos, de estas publicaciones rosarinas, pudiste, digamos, relevar si, digamos, circulaban por la provincia o por la región. En Buenos Aires claramente no las conocíamos, pero, digamos, ¿qué alcance tenían de circulación, de público? Y por otra parte, en relación justamente con también el caso que mencionabas de vínculo con Córdoba, digamos, del trabajo y la formación que tienen estas personas en Córdoba, digamos, volviendo a Rosario, sí, estos talleres que tenían evidentemente una producción tan importante, pudiste encontrar que hicieran también producción para, digamos, otras provincias, otras ciudades, o sea, que fueran lugares de encargo justamente de impresión de imágenes desde otros lados. En general la prensa local de Rosario circula en la Pampa Gringa, diría Ezequiel Gallo. Esta es, circula en la provincia de Santa Fe, circula en las colonias mucho,
circula muy poco en la ciudad de Santa Fe, pero también circula en San Nicolás, Pergamino, medio en el hinterland rosarino. Yo no encontré ninguna referencia que mandaran a imprimir acá, a pesar de que algunos de los talleres litográficos parecen haber sido muy buenos, tener muy buenos trabajos, desde otras ciudades. Seguramente, digo, pensando en Córdoba, había talleres en Córdoba, con lo cual no me parece. Sí trabajaba muchísimo, y eso se vio en esa imagen que acompañé de los talleres de Fleuti. Trabajan en papelería comercial, pero muchísimo, y acá en Rosario particularmente. El museo tiene unas colecciones de facturas, de remitos y de pagarés y de ese tipo de cosas que tienen unas litografías preciosistas, muy lindas, que deben haber entrado junto con estas compras a las cuales se refería Pablo. Todo lo que tenga que ver con actividades comerciales se hace en estos lugares que en realidad son espacios compartidos, porque hay talleres litográficos, pero también son las imprentas de los grandes diarios y de los semanarios. La ciudad no da para ninguna diferenciación. La mayoría de estos semanarios salieron por las imprentas de los diarios. Y en algunos casos he podido comprobar que quienes generan esos semanarios son empleados de las redacciones de los diarios, ¿entienden? Que lo hacen aparentemente hasta como un emprendimiento, y uno de ellos es el director de La Bomba, de Sancho Panza, que sale en el 92, y es Enrique Ferreira. Enrique Ferreira viene trabajando en La Cabrionera, en El Látigo, después publica uno que se llama Unión Cívica. Bueno, Enrique Ferreira es empleado del diario La Capital. Y por la imprenta de La Capital salen distintos semanarios. No he podido nunca acceder a los archivos, que a esta altura no sé si existen, de La Capital, pero sería muy interesante cuál era el tipo de convenio. Debían alquilar la imprenta, claro, pero no tengo fuentes para eso, pero yo calculo que pagaban un canon, usaban la imprenta para sacar estas hojas generalmente dominicales, y lo hacía alguien que el resto de la semana también trabajaba en el diario como redactor. Por eso, cuando uno cuando tiene la suerte de tener la referencia al lugar de impresión de esos semanarios, encuentra que cambian de imprenta. Un tiempo en una imprenta, un tiempo en otra, y la explicación más plausible es que es por una cuestión económica, donde le cobran menos, digamos, por los trabajos de impresión. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle a Pablo si podías comentar un poco o ampliar también esto de, bueno, cómo ingresan estos periódicos ilustrados, satíricos, litográficos, rosarinos, a la colección del museo. Recién mencionaste rápidamente el coleccionista, bueno, para quienes no estamos tan al tanto, si podías reponer un poco. Que cuando nosotros nos pusimos a estudiar para hacer esta exposición, siempre lo cuento, empezó pensándola a partir del Centinela, dijimos, bueno, tenemos que poner algo local, y también vimos el cambio evolutivo de la silografía, pasábamos a la litografía, ¿no? Rosario nace con la litografía, quiero decir, a partir de lo que dice Alicia, 1850, 1870, tiene que ver con el posicionamiento económico que tiene Rosario
en la Confederación, ¿no? Después de la caída de Rosas. Y empezamos a ver que en la colección del museo hay mucha cantidad, pero mucha cantidad de prensa satírica de múltiples lugares, que son muy importantes. Y encontramos un nicho, que eso lo investigamos con Roberto Amigo, que fue la prensa satírica correntina, que no hay ningún registro ni ninguna investigación, no pudimos avanzar en eso, porque lo íbamos a exhibir, queríamos exhibirlo una Rosario, Corrientes y Paraguay, que era un enlace perfecto, pero no tuvimos nada, no hay ni siquiera un estudio, con lo cual nos permite pensar, no sé si Roberto estará por ahí, nos permite pensar que no hay ni estudios ni que esos ejemplares son casi únicos. ¿Son litográficos también, Pablo? Mezcla mitad y mitad, justamente. Ajá. Unas silografías y otras litografías. O sea, a mitad geográfica, a Sí, mitad son técnica. son más el centinela No en tenían, cuestión de tamaño. perdón, ¿no tenían el sello Carrasco? No. Para mí todo eso son adquisiciones que hizo Julio Marc, que en realidad, digo, y eso tiene que ver cómo vino este material. En parte también tiene que ver con lo que Marc compró, en parte tiene que ver a quién le compró, y también tiene que ver con Fernández Díaz. Fernández Díaz es la otra gran biblioteca que tenemos, que es un historiador y un coleccionista de Rosario, donde él compró todo a Santiago Cacha, que era un gran grabador italiano, masón, uno de los jefes más importantes de la masonería, un liberal, un republicano, y también que los dos le compraron en parte a Mikelevich, a Vladimir Mikelevich, que era un historiador también local, un gran acumulador de colecciones, y muchas, las de Fernández Díaz están selladas y provienen de la colección de Vladimir Mikelevich. O sea, ahí se armó todo un gran conjunto, pero tenemos, por ejemplo, y también tiene que ver con un trabajo de Julio Marc, que Julio Marc, por ejemplo, fue la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, apenas casi inaugurada, y le pidió un montón de libros que tenían, que venían de la Universidad de Buenos Aires, y entre los cuales, por ejemplo, está toda la edición completa del Diario del Domingo, el Semanario del Domingo, que es 1860, que me acordaba de Lucio Mansilla, que escribía en ese diario, y que también era un diario que era casi anterior a la caricatura, pero había muchas caricaturas ahí ilustradas. Es como, fueron formando un corpus muy interesante y un archivo muy interesante en relación a la caricatura. Después están todos, el petróleo, el mosquito, todos los que de la prensa porteña y de la local, lo que pudieron. O sea, tenemos grandes registros y ahora, en realidad, lo que nosotros hicimos es empezar a pensar en la conservación de todas estas piezas, porque en algunas están muy al estado y son piezas únicas. Hasta Fernández Díaz tenía las boletas, que no las mostramos en la exposición, las boletas de suscripción de la Cabrionera, por ejemplo, donde cuánto salía y cómo te suscribías, ¿no? Es muy interesante todo ese registro que hay de la prensa satírica. Y hay una... Y están pensando en digitalizar esas colecciones, porque eso sería fundamental, ¿no? La bomba fue microfilmada por el Centro de Estudios Históricos del Parque de España, pero solo está microfilmada, no está digitalizada, tendríamos que digitalizarla. Es un problema porque la conservación, bueno, todos lo sabemos, o la mayoría, digo, de la conservación del diario es muy difícil, más diarios que sufrieron bastante, con lo cual están en un estado bastante complicado, que ameritan ya una digitalización o una microfilmación, pero bueno, tenemos que darle forma a todo esto, y a nosotros usamos las exposiciones justamente como para que se empiece un inicio de conservación y de pensar en estas colecciones, ¿no? Es como la exposición nos sirve para poner en valor estas colecciones y tenemos que seguir adelante. Bueno, ahora nos detuvo un poco la pandemia, pero vamos a seguir, porque sinceramente es muy llamativa la cantidad de colecciones que hay de prensa y sobre todo de prensa satírica en el museo. No, yo quería hacer una intervención muy trivial. Hay entre todas las colecciones de prensa de Rosario, una parte importantísima las tiene digitalizadas y colgadas en la página de la Biblioteca Argentina de Rosario, que tiene una colección completa, todavía falta, pero es bastante completa. Una parte de esa colección se la debemos a Carrasco,
a padre Gabriel y Eudoro Carrasco, que fueron diaristas, periodistas, fueron propietarios de diarios imprenta, y el padre Eudoro, que era muy minucioso, en 1877 publicó una nómina completa de todos los diarios, porque él los coleccionaba, los tenía a la vista, porque aparecen con medidas, no hay duda que los tuvo en mano. Y los clasificaba, entonces decía, diario tal, se dedica a asuntos comerciales. E inventó un género para la prensa satírica. Le escribía, no sé, pertenece al género tonto. Esa era su categoría teórica para trabajar esto. Evidentemente que, bueno, da para hacer una interpretación ideológica al señor Carrasco, pero afortunadamente, aparte de la colección Carrasco, que una parte fue a parar a la colección Michelevich y que ahora está online, es un material muy interesante para pensar cómo consideraban las publicaciones. Un periodista catalogando una serie de colecciones y pone valoraciones, es más minucioso en eso. Pero acá bueno, Valeria Príncipe en el chat pone el link justamente de esta colección que mencionó Alicia. Pueden anotar o copiarla antes de que cerremos el Zoom, porque después se pierde el chat, ya sabemos, así que está allí el link. Bueno, yo creo que estamos ya en horario. Les agradezco muchísimo a Alicia y a Laura por estas fabulosas presentaciones. Hemos aprendido muchísimo. Les agradezco a todos ustedes, todas aquí, que han acompañado y participado de este encuentro. Y la semana que viene nos mudamos al siglo XX, vamos a tener también la enorme alegría y honor de contar con la clase de Guillermo Fantoni, quien nos va a presentar algunos episodios de la gráfica rosarina. Así que con este título muy sugestivo y prometedor, nos despedimos hasta el próximo miércoles. La inscripción supongo que será el lunes, así que estén atentos allí cuando abren la inscripción, y les deseo que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Chao. Igualmente para mí, gracias, saludos a todos. Chao, gracias. Chao.